Bienvenidos, tripulantes. Pasad y acomodaos. Estáis entrando en el camarote de Roger. Agarraos fuerte, que empieza el viaje. Bienvenidos a todos una vez más al camarote de Roger. Aquí estamos de nuevo. Por un lado, mi compañero Jan. ¿Qué pasa, tripulantes? ¿Cómo estamos? Aquí Jan, bienvenidos al canal. Creo que voy a empezar a decirlo mucho más a menudo, ¿eh? Me gusta esa entradilla. Di que sí, di que sí. Y como no, aquí servidor, CEMAC, volvemos después de estos parones una vez más a hacer podcast de One Piece, capítulo 1132, Aventura en el BAF. Por fin, Jan? Ya era truco, se ha hecho largo, pero largo de narices, o sea, ya era como ansiedad pura. Y, a ver, uno intenta también evitar los spoilers, pero al mismo tiempo te están dando ganas de decir, pero quiero saber algo, aunque sea un poquitín, nada más, solo algo, lo más mínimo. Pero dices, venga, te contienes y dices, sí, merecerá la pena la espera, merecerá la pena la espera. Y, joder, se ha merecido la espera. Ha merecido mucho la pena la espera. Sí, un buen capítulo que nos ha dejado Oda. Una vez más, como ya decimos lo de siempre, nosotros no nos basamos en ir de página en página, viñeta ni leches. Vamos a comentar todo desde fin al principio, del principio a fin. O sea, vamos a ir totalmente mezclados, que es lo que hecho, más nos gusta. Creo que hasta podríamos saltarnos lo de Yamato, que ya me está empezando a hartar. Sí, bueno, independientemente de lo de Yamato, ¿sabes? Una vez más, Oda lo ha vuelto a hacer. ¿Por qué lo ha vuelto a hacer? Porque nos vamos a centrar en el final de este capítulo. Porque hay una nota que dice ir al capítulo 115. Cuando estaban en Little Garden. Exactamente. Entonces, para que volvamos a ver y una vez más para que luego cuando nos expliquemos que por qué este señor necesita de vez en cuando parones, es porque tiene la cabeza tan explotada que ahí os dais cuenta que cuando llevamos 1132 capítulos, te dice ir al capítulo 115, que se dice poco, ¿verdad? Sí, es hace poquito. Sí, lo de Little Garden, tío, fue... Uf. O sea, fue un puntazo porque ahí cuando ya te presentan a Dory Bro y dices, uy, qué locura, qué locurote. A mí me da la sensación... A ver, antes de... No quiero hacer mucho spoiler de lo que es. Me da la sensación de que el tiempo en el BAF puede fluir raro. ¿El tiempo en el BAF? Sí. Bueno. Porque es como una especie de realidad aparte. Pero vamos por partes. Sí, porque hay varias cosas, ¿sabes? Lo primero, ese guiño que ha hecho a Mario Kart. No sé si te has dado cuenta tú. No. No tiene que ver con el Mario Kart 8, aunque he de reconocer que es un puntazo. Pero, a ver, para navegar que por no el arco iris. ¿Dónde va la vaina? Se refiere al arco iris, ¿vale? Eso es. Pero eso realmente, si también sale en Marvel, el Bifrost o el Bifrost. El Bifrost sí. Bifrost. Como se diga, sí. A ver, ten en cuenta que yo los cómics los leía de pequeño y ponía Bifrost. Para mí era el Bifrost, 2 veces congelado, ¿vale? Sí. Porque, sí, o sea, así era mi inglés cuando tenía esos años, los que fuese. Cuando empecé a leer cómics de Marvel, a los 9-10 años, da igual. Vale. O sea, con 9-10 años no le puedes pedir a un crío que te diga Bifrost, decía Bifrost, ¿vale? Vale. Entonces, sí, es como el Mario Kart 8 en el sentido de, bueno, el 8 y todos los que tengan la senda arcoiris, pero también es esto, es decir, en la mitología nórdica se llegaba a Asgard a través de esa especie como de puente arcoiris, que realmente quien lo podía poner o quien lo podía hacer era Heimdall, pero bueno, eso ya es otra cosa. Luego, si quieres ver la película Thor, no la veas, pero era eso. Tranquilo, está vista. De que Thor cogiera el destructor de tormentas, pues oye, ya podía invocarlo él. Sí, a lo que vamos es que es muy curioso entre eso y luego también que es como un pincel mágico, ¿no? Con lo que hacen todo esto. El cubo eso mágico, decir, ¿cómo era? Sí, el ¿Qué narices es? Es como un cubo raro. Sí. Es como un cubo muy raro. Claro. Pero que realmente tú ves la imagen y dices, ¿pero qué es eso exactamente que le está enseñando? Porque para mí era como un subrayador raro. Sí, claro. Por eso. O sea, y que con. Cubo, ¿vale? Esto. Espera, sí, lo estoy buscando. Tú sigue con lo tuyo. No, en inglés es Sandstone Painter, ¿vale? Vale. Pintura del sol, bolígrafo de pintura del sol, o algo así. Sí. Sí, pintura de piedra solar. Sí. Que dice, a ver, pintura de piedra solar. Quiere decir que eso lo que estás haciendo, si realmente es verdad lo que es el arco iris, porque es lo que dice Robin,
Piedra, perdona. Aquí pone en la traducción española, ¿vale? Pone piedra solar painter. Claro, piedra solar, pintura de piedra Sí, solar. sí, sí, Es lo sí, que... sí, sí, no, Claro, pero a lo que voy, ¿qué es eso? Que dibujas con ella y se sí, crea formas. claro. Pero entonces, si te das cuenta, luego después dice la otra, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se haga esto? Si dice que el arco iris no es más que la refracción de la luz a través de gotas en suspensión en el aire. Y claro, dicen los otros que no, que los arcoíris son para cruzarlos. Que sí, que estamos en One Piece, pero es como, tienen tan, ¿cómo decirlo? Tan asumido que eso se tiene que hacer así que les da igual, ¿eh? ¿Qué me estás contando de ciencia ni nada? ¡Hala! Tira Sí, y sí, cruza el sí, sí, sí. arcoíris. Es como, Totalmente. ¿vale? Ok. O Totalmente. sea, Bueno, aquí también vamos a acelerar y ya está. puedes hacer un poco de referencia a lo que siempre has dicho, ¿no? Lo del tema de intentar introducir la magia, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, es la magia. O sea, es lo que nos falta por ya directamente incluir. Claro. Al igual que están diciendo para incluirlo en Daima. Pero bueno, eso ya es otra cosa que ya hablaremos en otro momento, lo del tema de magias en Daima. Sí. Sí, Bueno, pero lo que dicen, en el último bueno. capítulo se ha hablado de ello y lo Paciencia. dice. Pero bueno, Estamos en One eh, Piece. estamos en One Piece y sí, es que es la energía que creo que faltaba por incluir la magia. Sí, claro. Que ya lo estuvimos viendo anteriormente con el tema de los nudos, del hack y todo eso, y ahora en el buff yo creo que va a ser ya el punto que Lo, faltaba. lo que Todo me, lo que es para unificar todo. Lo que está muy bien en todo esto, ¿sabes? Es sobre todo la espera que tienen te lo diré, con Luffy. Ah, Porque desde el primer momento, hasta por el propio Shanks, lo sí, advirtió, que dijo que cuando vean a Luffy, bueno, como que medio le traten bien, cosa sí, que exactamente. todavía nos ha dejado una incógnita aquí, porque esa cierta conversación que ha tenido con Loki en realidad no le dijo el trato, ¿no? Que yo sepa. En el No anterior lo he capítulo no dicho, dijo cuál era. pero sí que es cierto que Luffy ha prometido liberarlo. Entonces, ¿qué será? Lo va a acabar haciendo. ¿Qué será? Lo va a acabar haciendo. ¿Qué será? No, no, va, o sea, lo siento, pero el buff yo creo que se va a ir hasta luego, ¿eh? Yo creo que el Ragnarok se va a dar. Pero es eso, ¿tú qué crees? Yo te voy a preguntar ahora, aprovechando esto, ¿tú qué piensas que podría ser este trato que ha tenido Loki con Luffy? A ver, yo creo que Loki le ha prometido algo que Luffy querría, es decir, en el sentido de te voy a llevar a tal o cual sitio, vas a conocer el buff o todo lo que hay por detrás. Mm. Te voy a decir lo que dijo Shanks si me liberas. Es decir, Shanks tenía algo importante que decirte y te lo digo si me liberas. Esa es la sensación que me da y por la única razón por la que Luffy aceptaría un trato, Sí, creo yo, vaya. cierto. O sea, es lo que me da esa sensación. Pues entramos a la misma coincidencia. O sea, coincidimos en lo mismo, ¿eh? Porque era lo que yo pensaba también. Digo, ¿esto tiene que ver algo con Shanks? Que le dijo, pero espérate, que incluso. Ya sabes que Luffy acepta cualquier tontería. Pero en esta ocasión, para liberar a una persona con un trato, es algún secreto de Shanks. O, más bien, no sé, ¿qué le dijo Shanks? Como que ¿qué mensaje le dejó Shanks a Loki para Luffy? Pero fíjate que yo creo que hasta sería capaz de no haberle dejado nada, no haberle dicho nada y que simplemente lo está engañando. Porque sabemos que Loki además es el dios de la mentira. Por lo tanto, se puede dar también eso, ¿eh? Se puede Ujú. dar, aunque todavía tenemos una incógnita, y es lo que le ha pasado a Saúl, que aquí no se ha mencionado nada en este capítulo. Por lo Sí, tanto, otro villano puede aparecer, o más bien, un liberado, como ya hemos dicho, la posibilidad de Keith de nuevo en que aparezca, ¿eh? en el buff. Es que yo no creo que Keith se haya ido. O sea, sinceramente te lo digo. Es que sigo con lo mismo. Los supernovas estos famosos, o sea, la peor generación se tiene que dar en una batalla final y tienen que estar todos, de hecho, a la mano de Luffy. Como ejemplo, como por ejemplo pasó en Mary Joyce. Digo, en Sabondi, perdona. Ujú. Claro, que cuando llega Luffy y se va a enfrentar con los pacifistas estos, ¿qué ocurre? Sí. Bueno, y con Kizaru, ¿qué ocurre? Que aparece la peor generación con él. Que es como si Luffy tirase de ellos. Y esto se tiene que dar, pero bajo otro arco o otro escenario. Que es Luffy dirigiendo a todo el mundo. Bueno, dirigiendo. Ya sabes que él no dirige nada, pero todo el mundo No, siguiéndole. ahí. Ajá. ¿Y tú crees que todos los supernovas van a estar digamos, a las órdenes de Luffy, que lo van a estar Por apoyando? ¿No supuesto, crees que haya ningún supernova, entre comillas, que vaya a favor de la marina?
¿Algún supernova que vaya a favor de la Marina? Sí. Pues no Ya sabría. sabe- claro, ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque, por ejemplo, se sabe que hay supernovas que, por ejemplo, se han unido a Kaido y cosas así. Sí, claro. O incluso sabemos que 10 Drake pertenecía a Sword. Entonces, por eso te digo, si no crees que puede haber algún cambio de lealtades en ese No momento. porque, por ejemplo, Drake, perteneciendo a Sword, ya sabemos que Sword va a estar de la mano de Luffy. Hmm, Olvídate. sí. Es que olvidaros. O sea, Kobe, Bueno, Kobe irá a por Luffy cuando todo termine. cuando todo termine. Claro, Sí, pero tú crees que va a ir a por Luffy después de que se dé la batalla final. por supuesto. Pero antes de que se dé esa batalla final, va a haber un Good Valley 2.0, como digo yo, pero además a escala de 15 veces mayor de lo que pasó, ¿eh? Y eso que Good Eso Valley te digo. todavía no nos lo han mostrado, pero el día que nos muestren esa batalla va a ser, Hmm, vamos, sin duda alguna, de las mejores que vamos a sí, ver de One Piece, sobre todo porque vamos a ver a lo que viene siendo al mayor pirata, al mayor poder de un pirata que era Sebek, con sí, Roger y con Garp en su prime. en su prime. Además. Y otro que estará por ahí es Fingerland, o como se diga. Fin. Pues cuando esté este señor y aparecerá Kaido de joven, mucho más Big Mom, fuerte, aparecerá Big Mom, mucho más fuerte, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. y todos esos miembros de la tripulación de Sebek, que realmente no se ha dicho mucho de ellos, pero Claro, que se ha ido dejando caer perlitas, que claro. también... Es Por que eso, por eso te si te digo. paras a pensar, la batalla de God Valley, aunque sepamos cómo terminó, no nos han dicho una mierda. No, No no, nos han no, no, dicho no, nada. no. Pero porque esto va a tener relación con Kurohige. Es que esto Sí, va a tener, esto de Sebek con Kurohige, algo va a tener. Algo. Siempre hay mm, una relación entre Sebek y puede Kurohige ser. y se tiene que dar. Es que se tiene que dar. ¿Y tú crees que ya desde ese momento Kurohige estaba ahí? A Es, ver, es que tú no sabes, tengamos en el cuenta una linaje de cosa. Kurohige famoso, tú no sabes si puede ser hasta un hijo de Sebek. A ver, que la familia Rox D se juntara con la Marshall D, es posible que existiera esa relación. A ver, Porgus D y Gold D se juntaron para tener a Ace. Por eso. Entonces, que hubiese una especie, a ver, no voy a decir endogamia porque eran de diferentes familias, pero que existiera linajes que se juntaran en familias D, podría suceder. Lo que pasa es que creo que nos falta. ¿Te imaginas solo por un momento que Rox D se hubiera juntado con Nefertari D? Es Y que que nadie deben al sabe. linaje de Serex sería un puntazo. Un puntazo y además podríamos llegar incluso a entender por qué Kurohige sabe tanto de esas cosas que pasaron pues eso, en el siglo vacío. Sí, sí, Me da sí, esa sí, por eso. sensación. Y lo que dices tú, lo que pasa es que, claro, ¿con qué edad o cuándo se juntó Kurohige a la banda de Shirohige? Porque creo que sí que es cierto que Kurohige es mayor que Shanks y sabemos que Gold Roger encontró a Shanks en el cofre este, ¿no? O Sí. sea, es que no sé, no recuerdo la de Kurohige y la de Shanks cuánto se llevan, pero si Kurohige ya estaba planeando todo eso desde God Valley, quiere decir que ya desde muy pequeño era una mala bestia o, en su defecto, que era un esclavo que consiguió liberarse. Hay tantas incógnitas en torno a ello que creo que ni de coña se acaba One Piece en 5 años, No, como llevan no, diciendo 20. totalmente. Claro que no. Ay, Dios. Claro que no. Y además es Pero lo que bueno. te digo, es que este arco, el arco de Elbaf, yo creo que va a dar mucho juego. Tiene Hmm. que ser el arco donde vaya a dar mucho juego. Es que no lo tienen que meter ya, el tema del siglo vacío. O sea, es que es ya por obligado cumplimiento, fíjate lo que te digo. O sea, es que no queda más remedio ya que soltarlo. Y más que nada porque venimos de Egghead, donde sinceramente no nos han contado apenas nada, nos lo han dejado ahí, ¿cómo A decirte? ver, Nos lo han dejado en la puntita, pero nada sí, pero más. a ver, ten en cuenta, y esto creo que lo hablamos anteriormente, Egghead ha servido para agitar el mundo. Claro, Todos los que ya estamos leyendo, viendo el manga, sabíamos que esto sucedía, pero lo que la gente creo que no entiende es que todo Egghead ha significado una revolución a nivel mundial precisamente por eso, porque se ha conocido correcto, lo que los demás ya sabíamos. correcto. Eso es, Y además con el punto de que hubo una gran inundación antes. eso Y es, eso te conecta porque lo de los puentes, lo del Tequila eso es. Wolf y demás. Sí, Entonces, sí, aunque sí, diga la gente que Elbaf no ha contado nada, para mí me parece que ha contado uno de los eventos más importantes a sí, nivel canónico. Y cierto. ese hecho de decir, está sucediendo esto, ahora todo el mundo lo sabe y ahora es cuando las cosas se van a empezar a poner serias de verdad.
Sí, y Y lo cual puede ser hablando de cosas serias de sí, verdad, a mí me deja un poco descuadrado, ya volviendo a este capítulo, ¿vale? sí, Cuando va Luffy, cuando le está cogido por estos gigantes que son de la compañía de Harudin, ¿no? sí. Cuando, Gerd y el otro, Holberg, no me no acuerdo sé, no, exactamente. no, y la chica esta que le tiene Gerd, cogido, sí. que le tiene cogido a Luffy. Hay una cosa que todavía me deja un Mm. poco descuadrado y es que les están disculpando por cómo le han traído, pero ¿qué ha pasado con Mm. Ruth? Con Road, Sí, ¿qué ha pasado con él? que se, pues que se lo han reventado. Si se ve luego después, que intenta cogerles de nuevo y Zoro y Sanji lo revientan primero con un árbol en la cabeza y luego vienen Gerd y. Joder, ¿cómo se llama el gordito? Que no me acuerdo. Holberg, Sí, Halber o algo pero a así. lo que voy es, ¿qué Sí. motivo tenía Ruth para hacer todo esto? Ser un friki. Ya Ser está. un friki, que lo único que. Sí, era un rarito, si se lo dicen al raro este, por Tenerle en estar. una colección, o sea, bueno, Sí, en ya una está. colección, Ya está. ¿sabes? O sea, era solo eso. O Que- sea, era Los sí, será buen Pinipón, o navegador. sea, quería tener a Pinipón ahí y ya está, Exactamente. ¿no? Muy bien, Exactamente. Y no lo voy a relacionar con Dragon Ball GT porque no estamos hablando muy de Dragon bien, Ball GT. muy bien. Pero Madre mía, deja ya de Dragon Ball, por favor, que ya sabes, no quiero tocar Dragon Ball. no, pero el GT, si tú te acuerdas, al principio del todo, resulta que había un rarito también que convertía a Pan en un muñeco. Pues esto es lo Sí, mismo. cierto, Es lo cierto. mismo, otro rarito que está aficionado por los muñecos. Ya está. Tiene que haber algún tipo de fetiche extraño en Japón con eso. Si no, no me lo explico. Es que, y de verdad, este personaje Loki es que nos ha dejado la cabeza a El todos. culo torcido, sí. Sí. ¿Qué tendrá? Goldberg, oye, Goldberg, que no me salía el nombre del gordete. Vale, pero ¿qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá que ver todo esto, macho? Es Lo increíble. de Loki. Mira, Loki va a desatar el caos, como tú bien dices, en todo el BAF. Va a ser lo que dijiste, el Ragnarok va a ser Loki. Y el poder que tenga, ¿eh? Yo creo que se va a dar una batalla muy épica, sí. Ojalá que se den a madrazos, te lo digo de verdad, ¿eh? Entre Luffy Sí, y él. exactamente. Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Volvemos un poco a lo que comentamos. ¿Qué fruta podría tener Loki? Y a mí lo que te dije, si se da realmente. Ay, voy a quitarme el cable este. Si se da realmente un Ragnarok, significaría, a mi forma de verlo, que tendría la Hito Hito modelo Surtur. Pero, estaría confundiéndose diciendo que él es el dios del sol, por las Sí, llamas y demás. sí, ¿Vale? Y además enlazaría, como ya vimos, el por qué. ¡Hala! Se ha quedado una cosa por ahí. El por qué Hatsudin quería la mera mera. Porque vale. sería capaz de controlar llamas. Ajá, De ahí sí. vendría. Era Vamos a ir viendo primera. esto. Vamos a ir Sí, viendo. Es cierto, discúlpame, porque ves, esto ha sido sí. una. Esto es lo que tiene cuando te sueltan un manga casi a las 12 de la noche en traducción española, ¿vale? Es cierto que en inglés ayer de repente y hoy nos hemos puesto en la grabación, ha tardado un sinfín en salir este capítulo. Sí, Y es cierto lo que tú dices, que claro que sí, que Ruth aparece otra vez intentando secuestrarles y es que esta vez Zoro ya es como que claro, está harto y dice, mira, a tomar por a saco, ¿sabes? hacer puñetas. Que se te caiga el árbol encima. Además que es que da Sí, mucho, no sé, da mucho juego esto. Y claro, luego, a ver, es que es eso. Perdona que te corte un momento, pero ¿cómo es que han liberado? No sé si sabes por qué han liberado la grabación tan tarde. No lo entiendo, tío. ¿Por qué han no lo tardado sé, tantísimo? no lo sé, no lo sé, no lo sé. Habrán tenido algún tipo de problemas de algo, ¿sabes? Está claro. Volviendo otra vez al capítulo, que Sí. no nos No, desviemos estábamos tanto. hablando, estábamos hablando de Load. Lo de Load, perdona que te corte, lo de Load y por terminar un pelín el tema. Sí. Creo que va a ser simplemente el típico tío que va a Ujú. estar dando por saco sí o sí, diciendo que no cree que los Mugis sean tan fuertes como son, hasta que vea a Luffy, modo dios del sol, y diga, Sí. reverencia a usted. Pero mientras tanto, me parece que vamos a tener que estar aguantando al tontolaba este dando por saco. Sí, A mí no bueno, me cae bien. seguramente. Seguramente. Sí, Pero bueno, es que. Pero no deja de ser un miembro de Harrudin. Y Harrudin sí, está ligado a los Mugiwaras. Yo creo exacto. que Ruth todavía no es capaz de asimilarlo. Me da la sensación de que al final Rhodes se va incluso a liar con Loki para tratar de Oye, derrotar a los y a todo Mugis. esto, siempre que hemos estado hablando de que falta una cama más por meter en la tripulación, y te acuerdas que siempre hemos Sí, estado, bueno, de hecho, Bonnie ya sabes que está allí, ¿eh? Que yo sí, Bonnie no sí. la descarto para nada de que sea la futura Nakama de la tripulación de los Mugiwaras. Pero sí que es cierto que Ujú. si te das cuenta, últimamente se está dando como, por ejemplo, tienes en el bando de Kurohige que Sí. tienes a un gigante.
Claro, o ¿Tú te sea, imaginas? ¿Tú te John imaginas? Wolf, sí. Esto es una locura, ¿vale? Pero una locura pura y dura. ¿Tú te imaginas que Sí. finalmente termine Loki siendo un miembro de la tripulación de los Mugiwaras? Serían como dos Yonkos dentro de un propio... Uf. No sé yo hasta qué punto Loki podría llegar a ser Nakama como tal. Que un gigante acabase en la tripulación de Luffy. Ya lo tiene, ¿vale? Que es Harudin. Sí, a ver, pero porque no es un Mugi como tal, sería casi como un subordinado. No es uno de sus lugartenientes, como sí que lo es San Juan Wolf, San Juan Wolf, en la tripulación de Kurohige. Sí. Entonces, a ver, a mi modo de ver las cosas, y si luego después se cumpliese la teoría de que el siguiente tripulante que tiene que ir con Luffy tiene que tener la fruta de Kuma, porque esa es Sí. otra de las teorías que existe, que sea un gigante con la Nikyu Nikyu No creo. no estaría mal, Sí, pero... pero uf. tampoco lo vería necesario. Quiero decir, sí, vale, tienes un gigante, no hace falta que esté tan sumamente chetado, Es que ¿vale? Entonces, la no sé pareja hasta de Luffy y Bonnie a mí Ujú. me Pero cuadra claro, mucho. Es que me sí, cuadra mucho, mucho, mucho. pero no creo que Bonnie realmente sea una Mugi más. Me parece que Bonnie va a ser algo similar a un Hatsudin, a un Barto o alguno de estos, ¿vale? Bueno, como una Que no va a colaboración estar- como no va a tuvo estar- Low con ellos. Eso es, eso es. No colaboración. O sea, sino que pertenezca a la tripulación Mugiwara. Sí. Pero que no sea un Mugi más, un Mugiwara más de los que van en el Suni, en el Thousand Sunny. No lo sé, no lo sé. Es que ahora mismo Bonnie está sola, ¿eh? Y No, ojo, que está está Kuma con... ahí. Bueno, y está con Kuma. Que Kuma de momento no ha salido por aquí, ¿eh? Claro, a Y ver, a lo Kuma lo bueno, tienen ¿sabes qué es lo ahora. bueno? ¿Sabes qué es lo bueno que tiene Kuma también, verdad? Y es que se encuentra con Vegapunk. Ujú, Por lo eso es. tanto, va a poder restaurarle, incluso yo pienso que va a poder devolverle un poco a su plenitud a nivel mental. A mí me da la sensación de que podría llegar, tú ten en cuenta el tiempo que ha pasado, que podría llegar a devolverle su humanidad. Sí. O sea, si ha sido capaz de si ha sido capaz de convertir a un humano en máquina, yo creo que podría hacer el proceso a la ¿Y inversa. ahora quieres que te diga una locura que me ha venido justamente en la cabeza? ¿Por cómo te has quedado parado si tienes Tú pinta? Así que imagínate, cuéntame. te voy a poner en esta situación, ¿vale? Ujú. Están en el BAF, está terminando este arco dentro de... Vete tú a saber cuándo. De repente, Luffy se entera de la noticia que está Garp... que le tienen ahí a Sí. punto de... Bueno, no, a punto de caramelo no, sino que le tienen ahí detenido, lo que sea, ¿vale? Que su abuelo está peligra su vida. Ujú. O Luffy conoce la historia de Im, tiene ganas de patear el culo y de repente le coge y le dice a este ser, a Kuma, oye, ¿por qué no nos mandas de una para allá? Y que el barco ya venga por otro lado. A Mary Joyce, No dices. sé, a Mary Joyce o que pueda ir a Hachinosu o a A cualquier ver, lado. no sé. Vale, me creería más que fuese a Mary Joyce, pero que no fuese directamente en Mary Joyce, sino que lo dejaría en la base de la montaña, porque recordemos que cuando Kuma estaba viajando hacia Egghead, Sí, no acabó en Mary Joyce como tal, sino que tuvo que trepar la montaña arriba, sí. ¿vale? En todo caso, podría ser si realmente... Es que nunca llegué a entender por qué no se teletransportó directamente a Mary Joyce, si supuestamente solo puede teletransportarse a sitios en los que ha estado. Entonces, ¿por qué Mary Joyce sí y Hachinosu no? Porque no ha Porque creo estado. exactamente. Kuma no ha estado en Hachinosu que sepamos nunca. Entonces no podría teletransportarse allí. Pero nunca llegué a entender por qué no se teleportó directamente a Hachinosu. Uy, Hachinosu a Mary Joyce. Nunca entendí por qué no se fue de una a Mary Joyce ¿Por si memoria? podría haberlo hecho. ¿Por la memoria? No lo sé. Es que no lo sé. Es que ahí está la diferencia. No llego a entender por qué Pero no se tele... yo creo que llegado el momento se pueda dar, ¿eh? podría Que suceder. pidan el... Hay que ir Punto. ya. Y estamos muy lejos de esto. Sí, O sea, pero cuidadito, claro, ¿eh? Que es que me ha pero venido en la Hachinosu, cabeza, ¿eh? claro, sí, sí, es un puntazo. Me ha venido en la cabeza de que hay que salir corriendo o al revés, que Kuma coja y diga, bueno chicos, muchas gracias por todo lo que habéis hecho, me voy con Bonnie. Mm. O a lo mejor dice Bonnie, pues yo me quedo con Luffy.
vamos a ver. No nos vamos a seguir A ver, desviando por de... teorías podemos soltar todas las que nos dé la gana No va- y como siempre no acertaríamos ni una. Efectivamente, bueno, algunas sí se han dado, ¿eh? Vamos Sí, a es darnos verdad. nuestros puntitos. Sí, pero ya Entonces, sabemos que él, que siendo Oda como es, ese tío es capaz de utilizar calcetines en las manos solo para confundirnos. volviendo, sí, porque mira, vamos a aprovechar ahora, volviendo ya a este capítulo de nuevo, sin desviarnos tanto, perdón, a No, lo... desvariar también Sí, desvariamos. sí, sí, pero efectivamente, a lo que vamos es, con este capítulo, esto que tú acabas de decir, fíjate, una de las teorías que teníamos, que era por qué estaban separados los Mugiwaras. Y si Ujú. te das cuenta en este capítulo, enseguida vuelven a estar otra vez juntos. Sí. Porque se vuelven a encontrar de nuevo. O sea que ha sido muy rápido. Lo que aquí me deja todavía otra duda más. Viene Ujú. siendo el tema de los mundos. El mundo celestial, mundo solar y el mundo infernal. ¿Vale? En la Sí. traducción española. A lo que voy es, mundo celestial, no nos han hablado nada. ¿Quién habita allí? Porque ellos Exactamente. habitan en el mundo solar. O sea, Ujú. Dorry y Broggy se encuentran allí. Pero en el mundo Sí. celestial, ¿quién narices está? ¿Quién narices Para está mí, dirigiendo sí. todo? Para mí me da la sensación de que es una especie como de tierra sagrada, similar a Mary Joyce, de hecho, porque si te das cuenta, lo que estamos viendo en Elbaf es como una especie de, ¿cómo decirlo?, de reflejo de lo que es el resto del mundo. Porque está el cielo, donde nadie Sí, habita, donde están los más poderosos, la tierra normal y por debajo ese infierno que sería el mar, sí, a donde pero no se puede ir. Entonces, claro, dices, uff, uff. es que O cuidadito, sea, ¿eh? además habla de, claro, habla del reino de la muerte en inglés y Eso el es. reino del sol, ¿vale? Claro, te paras a pensar y dices, ¿arriba qué hay? Hmm. Y Por eso te además, digo, ¿quién claro, dirige? ¿Quién dirige todo el cotarro de todo esto? Porque tenemos exactamente. que saber quién dirige todo esto. ¿Dónde está Odín? Quilicua, esa es lo que faltaba. Esa es la que faltaba. ¿Quién está dirigiéndolo si supuestamente Loki es el hijo del regente actual? Por eso te ¿Quién es el digo. regente actual? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ese tío? ¿Y qué le ha pasado a Saúl? ¿Tiene algo que ver con esto del celestial? Y, o sea, me refiero, ¿ha ido alguien a por él? Es que hay muchas No lo incógnitas sé. y ojo, No lo que sé por qué ahora saluda el Bechusque. por cierto, se está empezando ya a hablar, ¿vale? Que este Sí. arco va a tener mucho parecido a lo que viene siendo Skypiea. Sí, a ver, sí, es que, claro, yo lo pensé un montón porque dije, pero vamos a ver si es lo del arco iris, subiendo para arriba por una corriente de esta en chorro y tal, cuando no se debería poder. Y todo es que si te das cuenta, se me hace muy similar los cumulonimbos, que además hablan de nubes ya en el BAF. Hay un punto en el cual dicen, podéis andar por las nubes y tal. Digo, pues si esto es como esto es como la Skypiea y tal. Entonces sí que me recuerda un montonazo a ello. Lo que pasa es que, claro, salvando las distancias, porque no creo que exista un Enel como tal, aunque sí que es cierto que Thor era el dios del rayo, vamos a verlo, sería un buen punto. Pero yo creo que sí que es, ¿cómo decirlo? Esa especie de simetría entre la historia una y otra. Ojo, que se ha hablado incluso de que en él pueda estar en Elbaf. Es lo que, sí, a ver, que haya bajado, porque claro, también está diciendo que en él va a bajar de la luna y tal, no lo sé, la verdad, pero estaría guapo que bajara. También es cierto que en la luna se encontró los angelitos estos mecánicos. Sería un buen punto, no te voy a decir que no. Vamos a ver Pero, por dónde salta. a ver, es una teoría que no está mal, yo la veo bastante plausible, pero aún yo creo que es un poco precipitado decirlo, me Sí. parece a mí. Y lo que quería resaltar también de este capítulo es ese panel en el que nos ponen no a todos los Mugis, sino la mayor parte de ellos, pero además ponen en el panel a Bonnie y a Vegapunk, al Vegapunk Lily. O sea, es justo después de que vemos la imagen de Elbaf, que dice, Sí, bienvenidos a Elbaf, y se ve el rollo así, sí. rollo Vicky el Que por vikingo. cierto, perdona, Porque, antes de nada, lo siento, te voy a tener que cortar. Cuando dicen tira, eso de tira. bienvenidos a Elbaf y aparece este pedazo de terreno perfecto, me encanta eso cuando están Luffy y están Usopp llorando de la alegría. Sí, Y otra vez vuelven a aquella conversación que tuvieron de algún día iremos a Elbaf. O sea, sí.
se ha cumplido, se ha cumplido. Y esto es algo muy bonito a destacar, que a nivel de Sí, animación, en el momento que llegue, también va a ser extraordinario, va a efectivamente. ser de esto. Otra vez, como siempre, Efectivamente, eso como es. hace Oda. Va a ser algo extraordinario porque Ujú. es que es algo muy, Claro, muy bueno. Y además me encanta porque cuando todos están hablando de Elba, justamente es lo que tú dices. Muestran en las imágenes a todos ellos, como los Mugiwaras. Uf, es que fíjate lo que te y digo. además a Bonnie y a Claro, Vega. era Es lo que que es lo que. justamente hemos estado hablando. Es que a lo mejor son dos incorporaciones y no una, ¿sabes? Es que a lo mejor podemos tener al Vegapunk como de joven al lado de los Mugiwaras. Seamos No sinceros, lo Frankie sé. puede hacer absolutamente de todo tipo de inventos, pero no es No es ¿cómo un decir? Vegapunk. Efectivamente, no es un Vegapunk. Y tener un Vegapunk en el equipo, yo, vamos. Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre he tenido la teoría de que los Mugis tienen que ser la misma cantidad de gente que los de Kurohige. Y en Kurohige supuestamente son 10, Vale, ¿vale? Más él. Y es la sensación que me da. Y otras veces te he hablado que esto deberían ser un 13 contra 13. vale. Entonces, si es un 13 contra 13, si se quedan Vegapunk y se quedan Bonnie, me cuadraría. Aunque no me cuadraría en el sentido de no sé contra quién tendrían que pelear. No creo que un Vegapunk, el Vegapunk Lily sea realmente un Mugi que sea capaz de pelear. Sí, tiene mucha mentira o lo que sea, pero carece por completo de poder ofensivo. Sí. Entonces, no lo considero realmente que vaya a ser un Mugi como tal, pero sí que considero posible que le transfiera todos los conocimientos que tiene a Frankie. Es que ves, por ejemplo, yo aquí en un enfrentamiento, ahora sí que veo a Kuzan enfrentándose, fíjate, al propio Sanji. Tanto que le Sería lo estábamos fantástico, relacionando, ¿verdad? le estábamos relacionando con Siriu. No. No, Sirius sería contra Zoro, Yo supuestamente. creo que Los paladines. efectivamente, que Siriu se Claro. tiene que dar con Zoro. No, claro, claro. Pero sí, no sé, nunca había escuchado lo de Sí, Sirio contra Sanji. sí, se ha llegado a Vamos, hablar por el tema que Sanji de. se lo mearía. Por el, Así de claro. por el tema ese de que se vuelve La invisibilidad. invisible. Eso es. Ah, vale. Sí, pero, a ver, si bien Sirius se puede volver invisible, yo creo que carece por completo de la velocidad para poder enfrentar a Sanji. Sí, puede ser. Yo creo que incluso antes de que siquiera utilice la fruta esta de la invisibilidad, Sanji ya le ha pegado 70.000 patadas. Sí, puede ser, puede ser. Literalmente. Totalmente. Entonces, sí, yo considero que Sirio tiene que acabar contra Zoro y Kuzan contra Sanji en el sentido de las llamas. Pues estaría bastante interesante ese enfrentamiento. Sí. Aunque no sé yo si muy fuertes tienen que ser las patadas de Sanji para poder realmente hacerle daño a Kiji. Porque es que ese tío ha resistido puñetazos de Garp en toda la jeta. Eso no es moco de pavo. Sí, pero bueno, se tiene que dar. O sea, Kuzan tiene que Sí, caer. Igual que tiene que caer Akainu, igual que tienen que caer muchos de ellos. Y si tienen que sí. caer por manos de los miembros Mugiwaras, es lo que se tiene que dar. ¿Sabes qué es lo que me molestaría bastante? ¿El qué? Lo que me molestaría mucho, al final acabar empatizando con Akainu. Vas a tener que hacerlo, yo creo, ¿eh? Ese es el problema, es que sea como es Oda y al final voy a tener que acabar Es que, empatizando con es ese que pedazo de puta Oda, madre. Oda, O sea, Oda, yo creo que va a sacar el por qué tiene tanto asco y tanta. O sea, repugna tanto a los piratas de como los tal. piratas. Sí. Mira, para mí que tenía una familia y que vino un pirata rollo Sebek O y el le propio hizo la Sebek. Pascua, o el propio Sebek, sí, y le hizo la Pascua, se cargaría a su mujer. Se dice que Hibari es hija de Akainu, no lo sé, pero Vamos a ver. Vamos a ver. No nos desviemos más, que estamos todo el sí, rato desviándonos. Vamos a a lo terminar que vamos. porque este capítulo Panini, podríamos haber resumido en 10 minutos, las cosas como son, porque bueno, es muy cuando bonito. llevamos, Es muy bonito por la vuelta que tenemos después del parón, todo esto que nos han metido, sobre todo el final, para mí, el final es a destacar muchísimo por esas notas. sí, El reino de Elba fue muy bonito, pero espabilar y hay que salir pronto, por algo pero, que y esconden. también, lo que mucha gente no ha visto ha sido esa figura con el Te lo iba a sombrero, decir ahora mismo. que dices, yo no he visto a nadie, o a lo mejor no he mirado suficiente, que hayan estado hablando de eso, del tipo del sombrero. Que sí, que pasa muy desapercibido, pero ahí está, el capullo. Y no es un gigante. Pero tú crees que es No un es un sombrero gigante. que parece un oso, ¿no? No, 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 no. Abajo. Abajo se ve la silueta del tipo del sombrero.
Se ve Con el la sombrero tipa. es así. Sí, Mira, estoy tratando de verlo. es la especie de oso en el medio Sí, de la imagen y luego justo abajo, a la derecha, cierto, esa silueta, pero es que es muy difícil de ver, tío. cierto. Y es el Bueno, tipo de sombrero otra vez, pero no bueno, es un gigante. bueno, ya, pero es que también se habló de quién podría ser del sombrero, el Y- miembro de la tripulación de Roger. Mm, Scopagaban. Sí, Scopergaban. Scooper Claro, Gavan. pero sí, a ver, lo que pasa es que, tío, es la silueta por el sombrero y todo eso me recuerda un montón a Shiki. Y claro, lo vimos con Crocus. Lo vimos con Crocus hablando con él en las historias estas aparte. Y, a ver, si es Scopergaban, sería el que faltaría por conocer, digamos, de la tripulación de Roger, lo cual me parece muy buena. Es muy buena idea. Y otro con el que más entrenar y que dé una explicación de todo esto. O sea, Ya. ¿ves? Él podría ser el detonante de por qué los miembros del Gorosei, por qué no sufren tanto daño, etcétera. Se podría dar por él. Podría explicarlo, sí. Aunque Podría bueno, lo darse de esa explicación. Gorosei, yo creo que el poder de los miembros de Gorosei ya sabemos que depende mucho de Im. Pero, claro, tanto si es Pero Siki no, como si es Supergaban, a ver, a mí me gustaría que fuera Siki. Sí, me gustaría que fuera él. Pero también es cierto que tendría mucho más sentido que fuera Skopergaban. yo quiero que sea Scooper Gavan. Es que yo quiero que sea Scooper Gavan. Es que Eso lleva rato. se necesita ¿cómo decirte? Se necesita ese punto más, ¿sabes? Sí, Que den estos Mugiwaras. Se necesita ese pequeño paso, ¿sabes? sí, esa última como forma de entrenamiento, Para ¿no? algunos, sí, puede ser que forma de entrenamiento o un poco no sé, como un poco más de historia, algo así, algo así. Sí, a ver, el lore de One Piece va a tener que seguir aumentando, Y evidentemente. ese maldito Lo- oso, también, porque tú has dicho eso, pero ese maldito oso, ¿por qué nos muestran esa imagen de un oso así como que está, no sé, parece que... Es que es algo muy es que extraño. parece un oso, pero es que no sé qué es exactamente. Si es alguien que está dado la ¿Sabes? vuelta, hay veces que los dibujos son un Parece el pelín del confusos. Tekken, parece el oso del Eh, Tekken. ¿Cómo se llamaba? King, ¿no? Sí, creo, no, Es que King no. el King no King, era... ¿Sí? Ya no me King acuerdo. era el de la careta de tigre. Y el oso es o panda o Kuma, dependiendo, Eso, Kuma, claro. dependiendo de qué skin cogieras. Ay, qué recuerdos del Tekken, macho. Es que Pero es es muy que no bueno, sé ¿eh? exactamente. Si tú ves el dibujo, o parece un oso, o parece un pedrusco raro. No, es que no sé lo que es Y exactamente. ojo, ojo, en el final, cuando dice Oda, no se queden aquí por mucho tiempo. Luis Arnote, explorador, ¿vale? Habrá que conocer la historia de Luis Arnote. Luis Arnott, eso ya Espera, lo un, vimos en Little Garden. un segundo, y lo dice aquí, el inicio de una gran aventura. Sí, O sea, exactamente. que yo Aunque no haya sido creo una gigante, esto va a ser un guano, pero vamos, en toda regla, ¿eh? a mí lo que me llama la atención, si es un guano será la leche, dice que por qué no se tiene que quedar la gente durante mucho tiempo. Dice, no permanezcáis aquí durante mucho tiempo. Me pregunto el por qué. O sea, es eso lo que me estaba llamando la atención porque digo, ¿y si realmente el tiempo en Guano, uy, en Guano, has dicho Guano, ya me sale, ¿y si el tiempo en Elbaf está alterado? Sí, que pueda O ser sea, así. Sí, que a lo mejor una hora, bueno, pues volvemos a lo que viene siendo como lo de Interestelar, ¿no? Y todo, que una hora en One, digo joder, ahora estamos con eso, que una hora, que una hora en Elbaf pueda ser un día un en el mundo año. o cosas así. Sí, a ver, en Interestelar era mucho más bestia porque cada vez que se un tac, 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 era un día en la Tierra. Pero sí, es decir, me llamaría mucho la atención que realmente hubiera una distorsión temporal. No sé hablar. Me llamaría mucho la atención que hubiera una distorsión temporal en Elbaf y que por ello también sigan viviendo en este mundo más anticuado, como con magia y demás, y que sean Bueno, tan reacios a la ciencia. ojo, eso que digas anticuado teniendo esto, teniendo un arco iris pintado por ellos y Magia. todo, cuidadito, ¿eh? Magia, ojo, ellos lo Sí, llaman magia. sí. ¿Por qué? Porque cuando algo no se entendía o no se podía explicar de una manera científica, lo llamaban magia. Pero si Por volvemos eso te otra digo, vez, si volvemos otra vez a lo que viene siendo, vamos a decirlo así, los vikingos en Marvel, ¿vale? sí, Metidos en Marvel, tú ahí los veías que parecían una población,
De nada, o sea, vamos, una población anticuada, pero luego tenían unos mecanismos y unas herramientas muy, Mm, muy, muy avanzadas, ¿eh? sí, Y no, si quiero estamos decir, hablando, si estamos hablando del reino más longevo que hay en todo One Piece, o sea, ¿quién te dice a ti que esta gente no tenga cosas del siglo vacío ahí metidas, eh? O podría sea, suceder. pueden tener tecnología así, las armas ancestrales vienen del siglo vacío y es una tecnología súper avanzadísima. Entonces, ¿quién te dice a ti que aquí la tienes? Si es que el borrador este es una tecnología avanzada. Claro, Algo que pero ¿qué es lo Vegapunk para estudiar. Claro, pero lo que me refiero es que ellos lo toman como magia, no como ciencia. Entonces, Puede para ser. ellos están dando por sentado cosas que el resto de la gente se pregunta cómo es posible por medio de los Y científicos. Vegapunk te Entonces, lo pueda dar. claro, pero a lo que me refiero es que todo aquello que no se podía explicar en la antigüedad con ciencia lo explicaban como magia. Sí. Las leyendas y los mitos salían de ahí precisamente. Entonces, claro, estamos en un mundo en el cual sigue primando esta especie como de creencia mítica, mágica, etcétera, cuando realmente el resto de la gente, el resto de Mugis, lo que está tratando de dar es una explicación lógica y racional. Sí. Entonces, claro, por eso muchas veces digo que si bien es cierto que pueden haber vivido en el siglo vacío, Ujú. por la longevidad que tienen y demás, me da la sensación de que el nacer en Elbaf, el haber nacido en Elbaf y ser de Elbaf, te permite mantener esta longevidad mayor, pero porque el tiempo en Elbaf está alterado. Y Puede esa, ser. ¿cómo decirlo? Esa percepción del tiempo Y está si, alterada para todos aquellos que nacen allí. efectivamente, y si, ¿cómo decirte? ¿Y si esto no es por estar en el buff como tal, sino que cuando llevas X tiempo como que te absorbe y es lo que te hace que... No sé, algo raro, ¿sabes? Como en plan de, bueno, si te tiras ahí un día no pasa nada, pero si te tiras ya 20 días, te puede afectar a nivel de tiempo a tuyo, al propio cuerpo o algo, no sé. Puede ser. O sea, a ver, si hablamos de mitología nórdica y tal, vale, pero incluso en la mitología antigua, romana y demás, teníamos el ejemplo de los lotófagos, o si tú has visto la película esta de Percy Jackson y el mar de los monstruos, la segunda, o sea, lo que sucedió era que estaban en un casino, Sí, esto sí, es algo parecido, ¿vale? Es el mito de Perseo. sí. Entonces tú te ponías a pensar y se pasaban, en la película esta que te digo del Percy Jackson, se pasaban supuestamente un día en un casino, pero lo que pasa es que llevaban una semana. Y Ajá. era porque el tiempo estaba alterado de tal manera que permanecían mucho más tiempo del que realmente estaban. Me da Sí, la sensación de que Elbaf podría suceder algo similar, en el sí, sí, sentido de sí, esta algo se alteración de puede dar tiempo. así. Totalmente, Que para ellos totalmente. sea como, ¡wow! ¡Ay, llevamos aquí solo un rato! Y llevas a lo mejor una semana o un mes. Puede ser. Entonces, me da esa sensación que aunque sea un arco que supuestamente sea ligero, que sea un arco de transición en el cual se sepan cosas como pasó con Egghead, realmente fuera de lo que es Elbaf van a pasar muchas más cosas. Que estaría muy interesante. Cosa que Ujú. también hemos mencionado varias veces. Que Exactamente. esto no solo va a ser lo que ocurra en el propio Elbaf, sino lo que viene por fuera. Y de hecho, si te pones a pensar, a Shanks se le está nombrando últimamente más de lo normal. Sí, a ver, pero también es por lo que ya sabíamos, porque supuestamente se tenía, creo que es por esto, supuestamente se tenía que dar ese enfrentamiento entre ese pirata y ese otro pirata, que al final no se ha podido dar, no pasa nada, Oda, te lo podemos perdonar, Por supuesto. pero, hombre, es Vamos, ya coña, ya ves. lo sabes. Sí. Pero lo que te digo, yo creo que se estaba mencionando más a Shanks en estos momentos precisamente porque se tenía que dar ese enfrentamiento. Que si nos lo quieres dar, Oda, como regalo de Reyes, pues estupendo, no pasa nada. Oye, y a todo esto, no se ha dicho si va a haber parón, ¿eh? La semana que viene, porque no lo menciona. Supuestamente, si no pone nada Hay de nuevo capítulo. capítulo la semana que viene, hay capítulo. Hay Yo espero que capítulo, haya pero capítulo. también se dijo que nos iba a dar únicamente un capítulo y se determinó. O sea, que este sería el último capítulo del año. No lo sé. Ojalá y haya uno ahí entre semana, ahí en Que te suelte un diciembre. bombazo, de repente que te suelte un capítulo bomba. Exactamente, que te suelte un zambombazo que te deje el culo Un torcido. capítulo que sea, vamos a decirlo así, fuera del buff, que sea de otra cosa. Por ejemplo. Pero es lo que te digo, que te deje con el culo torcido por completo y ya que diga, hasta allá que viene. Sí, Y te cagues en todo. puede ser. Bueno, hombre, en realidad te lo he hecho con este capítulo, ¿eh?
Te dice, ala, Sí. vuélvete al 115, mírate, cuando te saqué esos papeles del explorador de aquí en Little Garden, que lo estaba Sí. buscando Nami, y de ahí, venga, ala, ahí te lo dejo, no dures mucho tiempo aquí, ya está. ¿Y tú, por qué? ¿Qué es lo que tiene Luffy con Loki? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué promesa? ¿Qué es? ¿Qué tiene que...? O sea, la cometida de Luffy, ¿por qué va a ser? O sea, es que tú piensas, ¿qué es lo que le ha pedido realmente Loki a Luffy? Porque vale, nosotros sabemos el acuerdo que ha llegado Luffy con él, que es liberarle. Pero Claro, pero Loki, ¿qué le ha dicho que tiene que hacer? exacto, Porque exacto. quizá, bueno, sí, coger la llave. Él quería coger la llave en un pueblo. Ujú. Vale, pero no solo basta con eso, porque Loki está abajo, en el mundo infernal, ¿no? Pero fíjate que me da la sensación de que esa llave no va a estar en el pueblo, que va a estar en la zona de arriba. Arriba, Sí, totalmente. Y que arriba, espérate a ver quién es. Es exacto. que, ¿qué Odín es el que está ahí arriba? Porque a lo mejor no está ni el propio Odín. ¿Que sea otro impostor? ¿Te Claro. refieres? Que sea un impostor o que sea alguien que esté ahí liándola bien parda. Igual que se ha estado haciendo pasar Road por el dios del sol. Sí. Y él Que sea otro... por favor, y el Dios, ¿cómo nos va a tener? De verdad te lo digo. Nos va a tener la de capítulos esperando a que se encuentre Robin con Saúl. Que es Sí. que va a costar. O sea, va a costar, no lo va. Buah, Pues como, te lo pues digo. como nos va a costar cuando Brooks se encuentre con la Boone. ¿Qué te apuestas? Bueno, es que lo Eso de... también es Yo importante. sinceramente te lo digo, hemos hablado de muchos momentos épicos que tenemos aquí en el mundo de One Piece y tal, y yo te lo digo de verdad, a mí la historia de Bruce con la Bunny encima cantándote el saque de Bean, Va a ser la o leche. sea, no, pero la historia de Brook con la Boom, a mí me Sí. partió el corazón, te lo digo de Hombre, verdad. no. Me partió Además que O sea, es una fíjate, historia muy, 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 realmente muy dura, ¿sabes? Porque es una sí, persona ahí que estaba atrapada en Thriller Bark, atrapadísima, ¿sabes? Y solo quería exacto. ver a la Boom y encima la historia, la voz, no sé si es la propia voz que se le da a Brook en japonés, que es espectacular. Luego cantando el saque de Beans, no sé, es como que te paras a pensarlo y dices, vale, ha habido muchos Tú no has- momentos muy duros en One Piece, pero es que el momento de la historia de Brook a mí me parece uno de los mejores momentos Lo que he es. vivido, a nivel de... Fíjate que Además, el ¿tú has Going visto? Merry te da pena, pero a mí me da mucha pena también lo de la Boom. Mm, sí, pero al mismo tiempo tiene ese punto en el cual dices, vale, se volverán a encontrar, porque la Boone sigue acordándose y él sigue acordándose de la Boone, pero además es que es ese punto, ¿no has visto nunca o no te ha salido en TikTok o en Instagram los vídeos estos que sale una banda entera tocando el saque de Binks y poco a poco se van callando los instrumentos? Que dices, qué cabrones, lo que están representando la muerte de todos los tripulantes de la Sí, banda de Brook, y dices, madre mía. O sea, es una escena que es muy dice, buena. todo el paso de Brook dices, fuertecito, fuertecito. Sí, 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 sí. O sea, ya te Y de digo que hecho llegas a cuidadito. preguntarte en un momento dado si Chopper podría llegar o podría haber llegado a curar esa enfermedad que tenían los tripulantes. O sea, yo me lo he preguntado en algún momento y digo, a ver, fue hace 80 años, supuestamente, ¿no? Pero Tenemos que tratar de intentar ver que Chopper, su este final es que tiene que ser el mejor doctor del mundo. tiene, Yo sí, siempre digo que ellos tienen que ser los mejores del mundo en todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, exactamente. Jinbe tiene que ser el mejor timonel del mundo, Sanji el mejor cocinero del mundo, digo Robin, te iba a decir, Zoro el mejor espadachín del mundo. Efectivamente. Es No, que a ver, pero no creo que se trate tanto de ser el mejor del mundo, no porque sino ellos... conseguir aquello que desean. Quiero decir, Eso a ver, es. evidentemente estando a nivel de el rey de los piratas, tienen que ser los mejores en lo que hacen. Pero no Claro. creo que se trate tanto de ser el timonel, sino que, por ejemplo, Jimbe tenga la fuerza como para reventar a cualquiera que le dé la gana si quiere, pero que su sueño sea que la isla Gyojin suba para arriba de nuevo. Porque eso fue hundido, Que... que los Gyojin vivan en libertad. El sueño de Sanji encontrar el All Blue, que lo tendrá que encontrar Ojo, supuestamente una vez que el Red Line se ha destruido. antes de nada, ahora que han mencionado el reino Gyojin, que acuérdate la teoría que te pasé que leí, ¿eh? Relacionando con el sombrero de Joy Boy, con Mary Joyce, que bueno,
una de las Sí. mejores teorías que he leído. Te lo digo de Pero verdad. eso lo tienes que dejar aquí puesto o hacerlo en Instagram o lo que sea, o en TikTok. Eso lo tienes que poner para compartirlo, que la gente lo conozca también. ¿Vale? Y ya Sí, sabéis que nos tenéis que seguir en todas nuestras redes sociales como TikTok, Instagram, aquí en YouTube y lo que sea. Vale, y ahora momento justamente después de este momento, como te decía, cada uno tiene que cumplir sus sueños de una manera diferente. Y Nami tiene uno, como cartografiar todo el mundo, que lo conseguirá, evidentemente. Robin, no sé exactamente el sueño de Robin, pero bueno, y creo que el de Chopper, volviendo a lo que estamos hablando de Chopper, sería encontrar lo que se llama la panacea. la ¿Vale? La panacea. panacea, que es el remedio a todas las enfermedades del mundo. Eso es. Eso es realmente lo que significa una panacea. Ujú. Para los jugadores de Final Fantasy, esto también significaba el curarse todos los estados. ¿Son cómo se relacionan las cosas? Pero sí, realmente, cuando alguien te decía esto no es la panacea, significaba que no era el remedio para todos los males. Y Chopper, en su sueño, debería encontrar esa panacea o ser capaz de curar todas las enfermedades del mundo. Puede ser. El resto de sueños que le den por saco, ¿no? No, es cierto. Es que cada uno, es que como nos Sí, pongamos a hablar de los sueños de cada uno, ya sabes a dónde. claro. ¿Y el sueño de Luffy qué? Volvemos a lo de siempre. Ya lo he dicho. Ya he Sí, dicho cuál es el sueño de Luffy. En algún momento lo que haré será escribirlo toda la teoría bien tocha, pero relacionándolo con todo el resto de lo que es el siglo vacío, lo que además, pienso que es el One Piece y demás. además aprovechando esto para decir que estamos montando vídeos, vamos a decirlo así, más pequeñitos, donde entramos en profundidad o en más detalles de todo tipo de, no sé, de animes o de mangas. De todo. Y Es que está efectivamente, muy rico. y en The One Piece de momento estamos dejándolo por aquí, simplemente algunas relaciones que haces tú, Jan, de cara con Dan Dan, etcétera, Es que pero son muchas mierdas aquí arriba, pero macho. de O momento sea, no estamos sacando nada de One Piece y lo haremos. También no. empezaremos a sacar cosas de One Piece que tenemos por ahí en el baúl de los Claro, a recuerdos. ver, ¿sabes qué es lo que pasa? Que si tú te pones a sacar cosas de One Piece, las relaciones que es que tienen relación con todo. O Sí, sea, One Piece es como un reflejo de lo que es el mundo actual en todas las épocas del mundo. Por eso efectivamente. es demasiado sencillo sacar relaciones en One Piece. Sin Efectivamente. embargo, las que sacas en Dan Dan y cosas así, pues oye, sí, hay algunas que tal, pero no es lo mismo. No, por supuesto que no, No por es lo mismo supuesto que de no. muchas maneras, pero oye, mira, espero que al menos a la gente le esté gustando el contenido nuevo que estamos creando. Sí, por supuesto, ya sabéis dónde estamos siempre. Camarote de Además, Roger, sí, estamos en YouTube. Sobre todo es donde más estamos dando mucha caña con los vídeos cortos, también en Instagram y TikTok, hasta donde nos dejan los minutos. Vamos a terminar ya el podcast de hoy. Por fin sí, otra vez hemos vuelto. One Piece 1132. Camarote de Roger, cómo no. sí, Un nuevo podcast. Que si para mí tú que sí. eres el seguidor y tú que eres la persona que nos estás escuchando, sobre todo me dirijo únicamente y especialmente a ti, O sea, al oyente, pero me centro en el oyente porque ahora no quiero generalizar. O sea, ujú. a la persona que nos escucha, para mí es un pedazo de mérito que haces con nosotros y que te lo agradecemos, pero de todo corazón. Porque para mí, aunque sea una persona, y puede ser que sea mi primo o puede ser que sea el primo de Jan, para mí esa persona, o sea, ahora mismo, tú que me estás escuchando, quiero darte las gracias por este apoyo que nos das, porque con un seguidor a mí me basta. Ujú. Y si crees y consideras que nuestro contenido está guay, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Compartirlo, darle like o suscribir, lo que tú quieras. Pero a lo que vamos, nosotros seguimos avanzando, ojalá que en algún futuro podamos montar esos chiringuitos. De medios, pues ojalá que pudiésemos tener otro tipo de medios, pero bueno, es lo que hay. Pero mira, ahora que ya te has puesto tú, voy a decirlo también. Estimado oyente, este va dirigido para ti, ¿vale? Uy, qué serio se ha puesto. Queremos decírtelo, ¿vale? Porque es gracias a ti que estamos creciendo, que estamos trayendo este contenido. Óyenos esto, te queremos mucho y queremos que sigas mucho tiempo aquí con nosotros. Oye, uno se puede poner emotivo como Y quiera, pero es que... cada vez que se suma uno, para nosotros es un logro, es un mérito y es lo que se tiene que dar y os lo agradecemos de todo corazón. Ahora sí que voy a generalizaros a todo el mundo, lo agradecemos de todo corazón el apoyo que nos vais dando poco a poco. Además hay gente, creadores de contenido que quizás no tengan tanto renombre, pero tienen bastantes seguidores, ojo, Sí, sí. que no tienen tanto renombre como tal, que nos están apoyando, además, da gusto porque es que los escribes y siempre te están ayudando, se están fijando en nuestro contenido y eso se agradece de todo corazón, porque bueno, oye, también
pues te llena de valor esto. Sí, a ver, la ¿no? gente se piensa que es una gilipollez, pero siendo tan pequeñitos como somos, y esto no es que esté exagerando, pero ya solo el ver cómo van subiendo, aunque sea de uno en uno, no os imagináis la alegría que da. Seamos Decir, ¡ay, seamos otro más! claros. Nosotros comenzamos el podcast con un papel en la mano, con un móvil grabando únicamente y además era sin micrófonos y sin nada y soltándolo en una salita tratando de que no se nos metiese ningún tipo de ruido ni nada. Y el primer podcast lo tenéis en iVoox y veréis la diferencia notable. Y da penita. Y cada vez vamos, cada vez vamos creciendo, pues vamos dando pasitos a pasitos. Así que aprovechando ahora para dar ya esta salida final, que nos hemos puesto un poco emotivos. Pero bueno, había que ponerse ya, no sé, si acaso por celebrar el paso que hemos dado ya a 250 suscriptores en YouTube, que para mí es un mérito, que ya estamos, déjame decirte que estamos ya de cara a los 260, ¿vale? Pero bueno, este paso a los 250 suscriptores, a los 400 y pico en TikTok, a los 100 y pico que tenemos también en Instagram y todo, que bueno, pues eso, que muchas gracias, que vamos a continuar dando guerra, que para eso estamos. Y antes de que cortes, dicho, como siempre, ¿dónde estamos? Pues estamos en todas redes. Bueno, por cierto, perdonadme que no he mencionado a iVoox y a Spotify, que también hay oyentes ahí escuchándonos y además fieles oyentes, porque es que sacar el podcast y automáticamente al día o al rato ya hay un oyente allí. Pues muchas gracias. Lo que decimos siempre, estamos en todas las redes. Darle por favor un like, suscribiros, activar esa campanita de notificaciones para que salte ahí el camarote de Roger aquí rompiendo y dando caña. Muchas gracias por todo. Somos el camarote de Roger. Aquí servidor Cema. Permíteme que sea yo el que ahora mismo finalice esto. Y Jan, que quería hablar un segundo. Vamos a hacerle la palabra. ¿Tú crees que debería hacer la amenaza esa que dije de ponerme, cuando lleguemos a X suscriptores, a hacer un podcast entero solo con la voz de Chopper en castellano? Hazla, pero yo no voy a tener... Buah, me va a costar mucho porque me va a hacer retumbar el tímpano. ¿Por qué? Pero, sea, si me dejo... Pero venga, va, suéltala, venga, suéltala, que la voy a poner además en primicia para cuando lance este podcast. No, pero ¿cuántos? ¿Cuántos suscriptores? 1000. ¿Cuántos suscriptores? ¿Cuántos suscriptores? 1000 suscriptores para Calla, no des más avances. Sí, esta es la voz de Chopper en castellano para los que nos estéis escuchando desde Latinoamérica. Tenía esta voz, os lo aseguro. Luego después se volvió adulto y cambiaba la voz. Si llegamos a 1000 suscriptores, yo hago un podcast entero con esta voz. Y ahora cuando lleguemos al siguiente podcast después de ese, encontraréis a Cemac haciendo un podcast único porque Jan habrá perdido la voz. Y diré que bueno, que el camarote de Roger finalmente se va a quedar individual porque hemos tenido una persona sin voz ya. Se me habrán roto las cuerdas vocales. No, dentro de lo que cabe no me sale mal del todo. No es la voz que más puedo hacer forzando. Pero si intento hacer esta voz la fuerzo un poco más. Entonces no es tan complicado. Y venga. eso para los que hayan visto Cálico Electrónico. Efectivamente. Vamos a dar cierre porque se nos empieza a ir la pelota de una manera que no veas. Última parte del podcast, te lo digo yo, que te van a hacer un cerrar, ¿sabes? Si te estén escuchando de, pero ¿qué estos tíos a dónde vienen aquí? Que yo venía tranquilamente a un podcast de One Piece, ¿sabes? A escuchar a ver que iba a soltar el camarote de Roger de las impresiones. Nos hemos liado con los Kurohige, los Sebek y no sé qué, ¿sabes? Pero bueno, es cierto, es que somos así. Ya sabéis que nosotros, bueno, te iba a decir, improvisamos porque es cierto, porque improvisamos, no preparamos absolutamente nada. No, lo único que podemos hacer es que si algún día notáis algún tipo de corte, simplemente es para que, bueno, pues eso, para evitar todo tipo de censuras. Que vamos a cerrar ya. Que lo dicho, botón de suscribir, que activéis esa campanita de notificaciones, buscar por el camarote de Roger, estamos en todas las redes y dando bien de caña. Y ya sabéis, ¿para cuándo nos vemos? Pues cómo no, para el siguiente podcast. Para el siguiente vídeo. Un saludito, chao. Adiós. Esperamos que hayan disfrutado del viaje. Nos vemos pronto por estas aguas. Tripulantes.